Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos también a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y llegamos, sí, al país y al mundo a través de mundour.com y a través de nuestras plataformas en video. Son las 7:13 de la mañana. Um, Venezuela reparte su principal actividad, que es el petróleo, lo ha sido y lo sigue siendo, en diferentes campos, zonas o áreas, como quiera verlo. Hacia Occidente en Zulia, luego está Barinas en Apure, Oriente, la faja petrolífera del Orinoco hacia el sur, costa afuera también. Y donde hubo petróleo, sobre todo al inicio de la industria en nuestro país, hubo un campamento, todo un desarrollo para crear las condiciones de vida de los trabajadores que iban a hacer su jornada en la industria. Y aquellos campamentos solían ser de ensueño, eran oasis en algunos casos. Bueno, de eso queremos hablar, de lo que fueron y de lo que terminan siendo esos campamentos, incluso las ciudades que los albergan el día de hoy. Por eso varios invitados, me permito comenzar. Lo tenemos ya en la línea telefónica con el profesor Rafael Arraiz Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Profesor, qué gusto saludarle. Igualmente, Román, muy buenos días. A ver, buen día, profesor. ¿Cuáles son esas áreas beneficiadas por la explotación del petróleo, independientemente de la nacionalización, antes o después? Porque en los estados estaban esos municipios donde se levantaban aquellas, no sé, urbanizaciones o villas, casi que eran pequeñas ciudades, casi que autosustentables, muy, muy exclusivas. ¿Cómo eran? ¿Nos describe cómo eran esos campamentos? Claro, mira, quizás los más importantes estaban alrededor de las dos refinerías de la península de Paraguaná, que es Punta Cardón y Amuay, donde estaban la refinería de la Standard Oil, que en Venezuela se llamaba la Creole Petroleum Corporation, y también estaba la refinería de la Shell. Ahí hay un personaje interesante y es que Rockefeller, no recuerdo si Nelson o David Rockefeller, para construir esos campamentos alrededor de la refinería traen a un urbanista norteamericano muy importante que se llamó Francis Biolich. Y Biolich viene por primera vez al país a diseñar el campamento para la refinería de Amuay. Hay que recordar que en el momento en que se construye la refinería de Amuay, a finales de la década de los años 40, es la refinería de petróleo más grande del planeta. O sea, estás hablando de algo de enormes dimensiones y había que construir una ciudad para que la gente viviera allí, que era ese campamento petrolero. Por cierto, el señor Biolich después se quedó varios años viniendo a Venezuela y fue un factor fundamental en el diseño de toda la vialidad caraqueña. Que tengamos autopistas adentro y alrededor de Caracas es un diseño en el que él contribuyó muchísimo junto con otro norteamericano, Robert Moses, ¿no? Y después tienes Puerto La Cruz, que es donde estaba la Menegrande Oil Company, que era como se llamaba en Venezuela, la Gulf, que era la empresa petrolera de la familia Mellon en los Estados Unidos. De modo que esos enclaves donde habían refinerías, porque fíjate, más que en los campos petroleros, las ciudades se construían, esos campamentos estaban alrededor de las refinerías, que es donde realmente ocurre el proceso industrial petrolero, porque tú extraes del pozo, llevas por el oleoducto y llegas a la refinería, que es donde se hace el proceso de conversión del petróleo en gasolina, por darte un ejemplo, o en queroseno, o en el caso de que haya petroquímica, pues hacia petroquímica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese fue un diseño urbano nuevo para los venezolanos, era un diseño totalmente norteamericano, es decir, eran espacios cerrados, autosuficientes, por supuesto, como decías tú al principio, unos lugares de ensueño, porque la gente vivía en casas con absoluta seguridad, grama sembrada, cortada, un club, tenían esos campamentos donde había una piscina, un bowling, una cancha de béisbol,
Eso contribuyó muchísimo también al desarrollo del béisbol en Venezuela. Era la cultura urbana norteamericana instaurada en estos centros urbanos. Y decía yo en la introducción que era como una especie de oasis porque muchas de estas construcciones, de estas urbanizaciones o villas se construían en lugares, bueno, inhóspitos, alejados, desiertos para entonces, ¿no, profesor? Claro, imagínate Paraguaná. Claro. Paraguaná es naturalmente, la península es un desierto, ¿no? Ahí, entonces, bueno, era construir en el desierto, ciertamente, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Maracaibo, realmente la ciudad se transforma, ya la ciudad entera, ¿no? Con la presencia, con la influencia de las empresas extranjeras, ¿no? No podemos olvidar que la industria petrolera venezolana la crean los extranjeros en su totalidad. Los venezolanos no pusimos un centavo en eso. Uh-huh. Es decir, ellos construyeron toda la industria. Los venezolanos pasamos a administrar algo en lo que no habíamos invertido nada a partir de la estatización del petróleo en 1976, uh-huh. cuando PDVSA la funda Carlos Andrés Pérez, el primer presidente, el general Rafael Alfonso Rabar, y se inicia un proceso de traspaso de las concesionarias extranjeras a una empresa venezolana que fue de altísimos niveles de eficiencia en todo el mundo. PDVSA llegó a ser la tercera petrolera del planeta, bueno, en su época de oro, por supuesto. Profesor, sabe que tengo a un compañero suyo del colegio, del bachillerato acá en el estudio. Me refiero a Gilberto Morillo, quien fue gerente financiero de PDVSA, es experto en materia petrolera. Aquí se lo dejo para el saludo. Claro, Gilberto, por supuesto. Buenos días, Rafael. Encantado de escuchar tus interesantes crónicas. Vale, gracias, Gilberto. Gilberto, ¿recuerda esto o quiere agregar algo a esta descripción que ha hecho el profesor Arraiz Luca de lo que era el levantamiento de aquellos asentamientos o villas o urbanizaciones? Sí, bueno, exactamente como lo describió Rafael, pues sí, fueron un injerto que trajeron las compañías concesionarias, porque realmente el nivel de urbanismo que existía en Venezuela era muy precario. Recordemos que el petróleo tiene 100 años acá, que empezaron las primeras concesiones. Entonces, pues para poder traer a los técnicos, a los expertos petroleros extranjeros, necesitaban ofrecerles unas ciertas comodidades, y aquí no las existían. Entonces, pues todas esas construcciones que se llevaron adelante fueron una gran novedad, como ustedes han mencionado. Ayer estaba leyendo, Gilberto y profesor, cómo era, o sea, la descripción de cómo eran aquellas casas donde vivían los trabajadores. Y sí, es verdad, eran reproducciones de urbanizaciones de Estados Unidos, pero hasta en los colores en los que se pintaban las casas. Esa casa siempre con un garaje dispuesto al lado. De hecho, por mucho tiempo se vieron aquellos LTD y aquellos Corvette famosos en la época. Incluso esos garajes tenían el típico aro de básquet o de baloncesto que tienen tantas casas en los Estados Unidos, ¿no? ¿De aquello qué queda, profesor Arraiz Luca? Bueno, debo añadir algo, Román, que no dije antes. Por favor. Es que los campamentos de la Shell eran distintos, porque era una empresa británico-holandesa. Entonces los campamentos de la Shell tenían un aire más caribeño. Uh-huh. Más de casas del Caribe, como las que tenían los ingleses en el Caribe. Claro. Por supuesto, no iban a reproducir una casa inglesa en Paraguaná, porque eso es absurdo. Pero sí una casa inglesa caribeña, ¿no? Bueno, y hay otra cosa que olvidé decir antes, es que también esas industrias influyen en Caracas. Por ejemplo, la Shell construyó un gran edificio que hoy en día es la sede de la Armada venezolana en San Bernardino. La Creole construyó un gran edificio que es la sede que está en Bellomonte, que después fue la sede de la Goben y que hoy en día no sé qué es, creo que es una universidad. Así es. Y también la Shell construyó el famosísimo edificio de la Shell en Chuao, que hoy en día es la UNEFA, creo, la Universidad de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces que también la presencia no era solo en los campamentos o en los pozos,
sino en la ciudad, porque se trataba pues de grandes industrias que estaban operando en Venezuela, ¿no? Bien. Profesor Arraiz Luca, gracias por ponernos en contexto, por sentar las bases de esta conversación. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, Román. ¿Cómo se portaba Gilberto Morillo en el bachillerato? Reservo mi opinión. Gracias por esa reserva. Rafael Arraiz Luca nos ha acompañado, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Gilberto Morillo con nosotros en el estudio. Gilberto, de esto que ha descrito el profesor Arraiz Luca, ¿qué queda? Bueno, mira, yo añadiría a todo esto de que después de que vino la estatización con la ley de 1975 y que comenzó el 1 de enero del 76, pues la PDVSA y sus filiales, la Goven, Maraven, Corpoven y toda el Meneven, y las que existieron al principio, pues asumieron el manejo de estos campos. Hubo una gran cantidad de campos en la costa oriental del lago de Maracaibo, también debo decirlo, también en el oriente, en las zonas de producción, en Anaco, en San Tomé, Quiriquire, en Caripito, que había una refinería muy básica allí, había un gran campo, y por todo el país se fueron sembrando Morichal, que en el estado Monagas, que es una zona bastante remota, en que ahí inicialmente operó la Philips en los años 50, y era un sitio muy remoto y de condiciones muy duras de vivir hasta que la Philips construyó el campo que actualmente se encuentra allí. La industria nacionalizada pues manejó todos estos campos y con la misma eficiencia con que la venían manejando las concesionarias, pero luego cuando la urbanización del país progresó, PDVSA decidió que lo mejor era que todo esto, el personal que vivía en estos campos, que había campos de obreros, había campos de técnicos superiores, de ingenieros, que todos estos campos pasaran a los trabajadores, a los que quisieran adquirirlos, se le vendían y entonces ya PDVSA no tenía que administrar eso, en unas zonas que ya estaban, a los alrededores ya estaban relativamente urbanizados. Entonces, ese proceso se estaba cuando hubo el cambio de gobierno en el año 99, pues, estaba en ese proceso de traspaso de estos muy bonitos campos que, como decía Rafael, pues sí, tenían su club, tenían todas sus amenidades para el disfrute de los trabajadores. Gilberto, permítame incorporar en esta conversación a Rubén Pérez, a quien tenemos en la línea telefónica. Rubén Pérez es ingeniero químico, tiene una maestría en ingeniería del gas de la Universidad del Zulia, una especialidad en gerencia de negocio del gas natural de la Universidad Simón Bolívar. Ingeniero, buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días, Román. Agradecido, muy bien, gracias. Fíjese que ahora el profesor Rafael Arraiz Luca hacía... Bueno, un recuento, una semblanza, nos dibujaba cómo era aquella urbanización o villa que se levantaba muy cerca de las refinerías. Mencionaba particularmente Punta Cardón, mencionaba Amuay, de aquellas urbanizaciones de ensueños, de aquellos campamentos con club y con piscina y con cancha de béisbol y con casas con jardín. ¿Qué quedó? ¿Qué queda? ¿Qué hay hoy? Sí, mira, incluso campos de golf. Incluso campos de golf. Bueno, yo te puedo dar ciertamente el panorama más reciente de la situación. Lastimosamente, este panorama es bastante frío. Yo vivo en Maracaibo y recientemente he estado en la costa oriental del lago, en Cabimas, en Ciudad Ojeda, en Aguilillas, en Grande. He pasado por allí hace un par de semanas y finalmente el fin de semana y el panorama es muy sombrío, ¿no? Esas ciudades crecieron de la mano de la industria petrolera y ciudades como Ciudad Ojeda que en su momento hoy en día pueden tener unos 150,000 habitantes, y te hablo de los años 80, por ejemplo, cuando una ciudad en ese momento 100,000 habitantes tenía una tienda por departamentos las más importantes del mundo. Hablo de CIA en su momento. Hay una ciudad tan pequeña, pero con gran liquidez en base a la industria petrolera.
que existen en la región, ¿no? Cómo crecieron y esas ciudades cómo se elevaron a ser casi metrópolis de clase mundial, y bueno, hoy en día están lastimosamente abandonadas. Recuerdo la gaita de Ricardo Gris, claro, aquí en los años 68. Maracaibo ha dado tanto que debiera tener carreteras a granel como los puertos de canto. Bueno, mire, para que el diablo no se ría de la mentira, como diría mi abuela, la tengo acá asombrada y se la muestro a Gilberto Murillo, que lo tenemos en el estudio. Precisamente tengo esa frase del tema, Grey Zuliana. ¿Por qué? Porque en efecto, Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto. Es que la industria dio tanto que dio para el desarrollo de ciudades, no solamente esos campamentos. Ya decía el profesor Arraiz Luca, el aporte que incluso desde tan lejos se hacía en ciudades como Caracas. ¿Cuentan hoy esas zonas, esos estados, esas alcaldías con mejores servicios que el resto del país o no? No, porque esas regiones, esas alcaldías, esas ciudades, por ejemplo, dependían de las plantas eléctricas de la electricidad de gran parte de la costa oriental del lago de Maracaibo, pues se surtía a partir de las plantas eléctricas de PDVSA, y hoy en día está casi que completamente abandonada. Ingeniero, vamos a intentar de nuevo el contacto porque pensé que podía pasar en algún momento, pero no termina de mejorar la conexión. Vamos a conversar en minutos de nuevo con el ingeniero Rubén Pérez. Tenemos en el estudio a quien fue gerente financiero de PDVSA, el experto petrolero Gilberto Murillo. ¿Qué podrían ser esas ciudades hoy si se le hubiese dado continuidad a lo que primero se desarrolló y se levantó? Sí, bueno, esas eran unas zonas que estaban como muy bien provistas de urbanismo, de cloacas, y como mencionó Rubén, Ciudad Ojeda, que fue prácticamente una creación de la industria petrolera, el mejoramiento de Cabimas, los campos de Bachaquero, todo ese entorno pues estaba muy bien desarrollado. Y como te mencioné antes, pues había un plan de que esto fuera traspasado a los trabajadores, lo cual se inició y se avanzó bastante. Pero el colapso de PDVSA y el colapso del trabajador petrolero, que todavía vivía en esos campamentos, en esas ciudades, y el colapso de los jubilados, que prácticamente las jubilaciones que se merecían y que se habían ganado, pues PDVSA no las ha compensado. Entonces hizo que ya como esto dependía en gran parte de los trabajadores, el mantenimiento de todas estas áreas, y el trabajador, tanto el activo como el jubilado, estaban en una situación precaria, pues se vino abajo todo el mantenimiento que requerían pues estos urbanismos. Y como dijo también el colega Rubén, pues la parte externa que proveía PDVSA, como la electricidad y otros servicios, que también con el colapso de la industria petrolera, pues todo esto ha quedado en situaciones muy precarias por donde uno pase, por Anaco, por Santo Tomé, por el oriente, por el occidente, y también los campos que están cercanos a las refinerías, que ya mencionaron, el de Judibana, al lado de Amuay, el de Punta Cardón, y en Guaraguao, en Puerto La Cruz. Todos están en situación muy precaria, como el resto del país. Pues. Es la voz de Gilberto Murillo, quien está con nosotros en el estudio. En la línea telefónica, Rubén Pérez, ingeniero químico. Ingeniero, hoy ¿quién ocupa esos campamentos? ¿Están las viviendas abandonadas? ¿Están ocupadas? ¿Cuántos son realmente trabajadores de la industria petrolera? ¿Cuántos no? Ciertamente, fíjate, con la crisis de la industria petrolera nacional, y la situación macroeconómica del país, mucha gente dejó abandonada su casa. La mayoría de estos pueblos son pueblos fantasmas, casi se pudiera decir. El profesional petrolero pues ha emigrado, como tú y como todo el mundo sabe, ha ido a buscar mejores condiciones de vida a otro país, porque la industria realmente está en el suelo, ¿no? Y como decía el colega, pues todas estas ciudades y alrededor de estas ciudades se ha creado un cordón de miseria importante, se ha fomentado el robo, la creación de bandas de delincuencia organizada alrededor de estas ciudades. Hay mucho robo en las mismas instalaciones petroleras, lo que queda está siendo saqueado.
el chatarreo es increíble cómo se desmantelan instalaciones, estaciones petroleras completas para vender las piezas metálicas, bueno, para la gente buscando cómo vivir, ¿no? La crisis de la industria igualmente ha desplazado, por ejemplo, a los pescadores del lago de Maracaibo. Son innumerables los derrames de crudo, ¿no? Hay muchísimos reportajes en la red donde se puede verificar esto. Cuando tú llegas en avión a Maracaibo, puedes ver cómo está el lago destrozado con los derrames de petróleo, y los pescadores, pues, históricamente reclamaban a PDVSA la reposición de sus equipos de trabajo, pero ya hoy en día no hay a quien reclamarle. Estos pescadores igualmente se fueron del país, se fueron a buscar otros oficios, ¿no? Bien. Ingeniero, le quiero agradecer su tiempo esta mañana, ha sido muy gentil de acompañarnos. Gracias, Germán. Muy amable por acompañarnos el día de hoy. Rubén Pérez, ingeniero químico con maestría en Ingeniería del Gas de la Universidad del Zulia, especialidad en Gerencia del Negocio del Gas Natural de la Universidad Simón Bolívar. Gilberto, no le puedo despedir, no quiero pasar la página sin antes preguntarle por, bueno, los números que pueda estar manejando, bien directamente de Petróleos de Venezuela, del Ministerio de Petróleo o de fuentes secundarias sobre lo que es nuestra producción hoy. Sí, bueno, como tú acotaste, pues ahorita estamos la única fuente más o menos aceptable que existe es la de la OPEP, y que, como sabemos, la OPEP publica dos tablas, la producción que le reportan los países y la producción que ellos verifican a través de buques, de comerciantes de petróleo. Y el último reporte nos arrojó 676,000 barriles para enero. Estamos esperando el de febrero, que debe salir la semana que viene, pero se mantienen ya durante casi 2 años un techo de 700,000 barriles que no se sube de ahí. Ha habido grandes anuncios de que llegaremos a 1 millón en diciembre del 2021, que llegaremos a 2 millones a finales del 2023, pero la producción se mantiene ahí con ese techo por todas las deficiencias que existen de personal, de inversiones, de mantenimiento de las instalaciones y la falta de recursos para poder mejorar todo esto. Entonces se mantiene un estado muy limitado. Con el único alivio de esta mayor libertad que tiene hoy Chevron para operar, ¿no? Sí, es lo que te iba a mencionar. Lo de Chevron probablemente se va a reflejar tal vez el próximo mes. Eso. Fuentes de ellos han dicho que ellos han aumentado en estos meses de 50,000 barriles, prácticamente 60,000, o sea que estaban como en 50, ahora están un poco más de 100. Entonces, eso debería reflejarse. Si PDVSA logra mantener su producción en las otras áreas, pues el alza de Chevron elevaría todo el número. Claro. Y bueno, esperemos que sea así, porque es beneficioso para todos. Gilberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable por invitarme. Gilberto Morillo fue gerente financiero de PDVSA, es experto en materia petrolera. Como les decía, Rubén Pérez le tuvimos, y comenzaba esta conversación Rafael Arraiz Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Son las 7:36, le ponemos música al espacio.